Bienvenidos, ¿cómo están? Es un placer tenerlos nuevamente con ustedes. ¿Vos cómo estás, Santi? Perfecto, Kevin. La verdad que en primer lugar, darle gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, no solamente de forma digital, sino presencial. En este año que es el tercer año de conferencias, este año lleva como título No estás solo. Hemos tenido un tiempo alucinante con la palabra de Dios, aprendiendo muchísimas cosas. Seguro que estuviste anotando y disfrutando de este tiempo con nosotros. Y si no lo hiciste todavía, perfecto, tenés la oportunidad de al finalizar este video poder ver los estudios anteriores. Y vamos a entregar en este año un libro especial. por eso es importante, si no viste todo el tiempo de conferencia, poder repasarlo en los videos sugeridos que van a aparecer ahí al final de este tiempo, para que puedas ahí conseguir los 3 códigos de 3 dígitos que fuimos dándote a lo largo de estas reuniones y tiempos de estudio. ¿Qué vas a hacer con esos 3 códigos? Vas a poder obtener, es decir, canjearlo por un libro totalmente gratuito. Van a aparecer, el código que va a aparecer el día de hoy en pantalla va a servir para obtenerlo. ¿Cómo vas a hacer para obtenerlo? Lo que tenés que hacer es simplemente enviarnos un mensaje al WhatsApp que recibiste cuando te inscribiste en la conferencia. Si no lo hiciste, todavía estás a tiempo de inscribirte, queremos regalarte el libro. Nos mandás esos códigos y automáticamente vas a recibir esa herramienta digital para que puedas descargar, que aparte es una herramienta que han estado utilizando a lo largo de toda la conferencia, ¿o no? Los oradores de esta conferencia estuvieron utilizando, y nosotros también estuvimos utilizando, el libro que se llama Mentiras que los hombres creen, un libro fantástico y alucinante, un poco difícil de conseguir, pero nosotros los vamos a estar entregando gratuitamente. Así que no te pierdas esta oportunidad. Pero bueno, queremos darle gracias también a todos los que nos estuvieron acompañando presencialmente el día de hoy. Pero ahora vamos a tener nuestro último estudio para cerrar esta conferencia. Y vamos a ver un tema espectacular. Vamos a estar hablando de no estás solo con tus emociones. Y para eso, como a lo largo de toda esta conferencia que nos han estado acompañando grandes expositores de la Biblia, vamos a tener a un amigo de la casa. La verdad que sí, es para nosotros un honor y estamos muy contentos de recibirle. Vamos a darle en primer lugar gracias a nuestro hermano Jorge Mancilla, que se ha tomado este tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Así que no te muevas de ahí, que enseguida tenemos el tiempo con la palabra de Dios. Pero antes de eso, vamos a tener un tiempo de alabanza. Así que vamos a despedirnos con una canción y luego procederemos al estudio bíblico. Muchas gracias. Abrigo del Señor Altísimo habitaré, a la sombra del Omnipotente Rey descansaré. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Del Salvador, sus ángeles me cuidarán, con su mano soberana al tropezar me sostendrá, en sus alas de refugio mis temores rendiré, me rodeará
me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Aunque miles caigan junto a mí, muerte pueda ver, la maldad no vencerá mientras Jesús conmigo esté, porque Él ha resucitado, el morir no temeré, porque Él ha resucitado, el morir no temeré. Mientras viva y por la eternidad, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé, en Jesús me esconderé. Muy bien, estamos en estas conferencias para hombres, con hermanos, con siervos. Es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. La verdad que es un honor poder compartir algo que Dios ha puesto en mis corazones, y el tema que me han propuesto tiene que ver con no estoy solo con mis emociones, ¿sí? Muy interesante este tema, ya que tenemos ese estereotipo en la cual se decía, yo me acuerdo de pequeño, ¿no? Los hombres no lloran, ¿sí? Y entonces a veces esas emociones y sentimientos estaban un poco allí retraídos, contraídos, y no lo podíamos expresar, ¿sí? A veces estamos en un velatorio o una situación sumamente difícil en la cual tenemos que contener nuestras emociones, ¿sí? Lo cierto, queridos siervos y hermanos, que las emociones son complejas, son muy diversas, y que estas emociones nos dan, como podemos decir, como señales, ¿sí? Que nos muestran cómo estamos, ¿sí? Con respecto a nosotros mismos y con respecto a los demás, ¿sí? Ahora, si nosotros no tuviésemos emociones, entonces no tendríamos nosotros la capacidad de sentir, ¿sí? La capacidad de pensar, de disfrutar y de padecer ciertas experiencias que estamos vivenciando, ¿sí? Entonces, como le decías recién, a veces no teníamos un ámbito, un espacio para expresar nuestras emociones. Y a veces muchos de nosotros nos aislamos por temor al qué dirán, ¿no? Y a veces entonces solos tenemos que enfrentar esa situación
que estamos viviendo. Pero hoy tenemos que decirte una buena noticia, que no estás solo con las emociones, no estás solo. ¿Sí? Dios está de nuestra parte, Dios está con nosotros y Él nunca, nunca nos abandonará. ¿Sí? Ahora, avancemos un poquito en este tema de las emociones. ¿Sí? Si nosotros lo pensamos en una forma fisiológica, diríamos que las neuronas que tenemos en nuestro cerebro tienen que ver con la inteligencia intelectual, ¿sí? Y las neuronas que encontramos en nuestro cuerpo tienen que ver con la inteligencia, podemos decir, emocional. Y la inteligencia emocional es mucho más rápido que lo racional. Y por eso a veces tenemos que decir, discúlpame, perdóname, no quise decirte lo que dije, no quise hacer lo que hice, ¿no? Porque las emociones es mucho más rápido. ¿Y qué dice Dios? Dice allí Dios que nuestro corazón, dice, es engañoso y más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que tengamos cuidado, dejarnos guiar, ¿sí?, por nuestras emociones en cualquier decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Qué son, queridos, las emociones? Las emociones son un fenómeno, es algo que uno observa, es algo que uno ve, que tiene que ver con un proceso, y nosotros decimos que las emociones tienen que ver con algo subjetivo, y decimos que siento, ¿sí? Tiene que ver con lo biológico, y decimos que me está ocurriendo en mi cuerpo o en mi organismo. Hablamos de nuestras emociones, tiene que ver con algo funcional, y decimos para qué sirve esta emoción, ¿sí? Y vemos también que las emociones tienen que ver con algo expresivo, cómo lo transmito, cómo lo ven los demás, ¿sí? Así que entonces estas emociones tienen una función específica, ¿sí? Y a veces nosotros lo experimentamos, lo pasamos, y que son sumamente necesarias, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirven? ¿Sí? ¿Para qué sirven estas emociones que nosotros manifestamos como alas del sentimiento? No debemos confundir, ¿verdad?, lo que es un sentimiento a lo que es una emoción, ¿sí? La emoción es como la sala del sentimiento, en la cual aparece la ira, aparece el llanto, la risa, ¿sí? Entonces son emociones que son muy visibles, ¿sí?, lo que nosotros estamos allí manifestando, ¿sí? Así que las emociones, dijimos, tienen una función, y puede ser, en primer lugar, una función adaptativa, ¿sí? Entonces nos ayuda un poquito a ajustarnos, ¿sí?, a nuestras conductas a nuevas demandas del entorno, lo que nosotros estamos allí viviendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a una situación especial manifestamos alegría o manifestamos miedo, ¿sí? Y de esa manera estamos allí adaptándonos en un examen o en alguna situación de trabajo que podamos tener con un otro, ¿sí? Así que una función, dijimos, adaptativa. En segundo lugar, tiene una función social, ¿sí? Y esto de la comunicación, a veces esa comunicación verbal, esa comunicación no verbal, ¿sí? Y entonces esto influye, ¿sí?, cómo nos comportamos con los demás, ¿sí? Y entonces de esa manera, por ejemplo, si estamos con llanto, con tristeza, entonces un otro nos consuela, se acerca, porque estamos mostrando esa emoción, ¿sí? Así que es una función social. Y también una función motivacional, como la satisfacción en hacer una tarea. A veces pegamos un grito o un salto, ¿no?, de alegría, ¿sí? Entonces algo motivacional. También el miedo, el peligro que nos impulsa a gritar, a pedir auxilio, ayuda, ¿sí? Porque vemos que esa situación que estamos viviendo nos está causando un malestar o una herida, ¿sí? Así que vemos entonces, queridos, qué importante es poder entender
¿sí?, nuestras emociones y qué función tienen, ¿sí? Así que, ¿qué nos pasa a nosotros como hombres? ¿Qué nos está pasando con nosotros? Estamos manifestando estas emociones, ¿eh? A veces nosotros se nos han dicho que la mujer es histérica, la mujer es emocional, y que nosotros no nos identificamos con estas emociones, ¿sí? Pero se ha comprobado, queridos, científicamente, que hombres y mujeres, ¿sí?, tienen las mismas emociones, ¿sí? Inclusive en épocas pasadas decían que la mujer era histérica y el hombre no, pero se ha comprobado que sí, ¿sí?, que somos histéricos iguales que ellas, y así que nuestras emociones son iguales que ellas. En una oportunidad, allí en Estados Unidos, en una universidad de Purdue, allí se llevó a cabo una investigación, ¿sí?, con 142 hombres y 142 mujeres a lo largo de 75 días, y se le planteaban ciertas cuestiones en línea para monitorear lo que estaban viviendo cada uno de una manera privada. Y este seguimiento, ¿sí?, la conclusión fue que tantos hombres como mujeres tenemos las mismas emociones, ¿sí? Somos iguales en cuanto a las emociones, ¿sí? Así que qué bueno es esto, ¿sí?, de pensar que nosotros podemos con libertad, querido hermano, con libertad expresar lo que sientes, lo que te pasa, si hay angustia, amargura, tristeza, rencor, amargura, y si hay alegría, y si hay contentamiento y placer, satisfacción. Bueno, qué bueno es que lo podamos expresar y no estar allí contenidos, ¿sí? Las lágrimas y la emotividad pertenecen al sexo débil, nos decían, en nuestro pasado, ¿sí? Y entonces eran como que estaban allí el hombre y la mujer identificadas emocionalmente, ¿sí? Y entonces a veces se pensaba, ¿no es cierto?, que la tristeza, la felicidad, la angustia, la esperanza y la alegría, del mismo modo, se decía, bueno, que eran parte de la mujer, pero nosotros también compartimos con ellas, tristezas, felicidades, angustia, esperanza y alegría, podemos expresarla iguales que ellas, ¿sí? Así que vemos entonces, queridos, haciendo un pequeño alto en esto, ¿no es cierto?, cuán importantes son nuestras emociones, cuán importante es expresarlas, ¿sí? En el pasado se nos estuvieron reprimiendo y nos tuvimos que aislar, ir al baño, al dormitorio, y poder expresar nuestro llanto, nuestras emociones, ¿sí? Yo quisiera en esta hora canalizar, porque es mucho lo que podemos abarcar y lo que podemos decir en este espacio, en esta hora, ¿sí?, pero quisiera expresar o decir algo en relación al llanto, en relación al llanto, ¿sí? A veces estamos allí como contenidos en esto, y viene a nuestra mente al rey David, ¿sí?, al rey David. Y allí quizás recordamos esa imagen donde vemos allí a Samuel, ¿no es cierto?, visitando a la familia de David, en la cual tenía un mandato de parte de Dios de ungir, ¿sí?, a uno de los hijos de Isaí. Y entonces vemos allí que desfilan, ¿sí?, los hermanos de David, y Samuel tiene que decir que no era el elegido de Jehová, que no era el elegido de Dios. Y preguntó, bueno, ¿no hay alguien más? Y entonces allí estaba el menor que estaba allí con las ovejas, ¿sí?, estando allí al cuidado, y si aparecía un oso, defendía a las ovejas y los mataba, y aparecía un león y los enfrentaba. Un hombre de poder, un hombre vigoroso, un hombre fuerte de carácter, podemos decirlo así,
en la forma en que él podía defender a las ovejas, ¿no es cierto? Pero también encontramos a David en una situación diferente, y es allí cuando va a saber cómo estaban sus hermanos allí en el ejército, les llevaba algo para comer, y allí ve a Goliat, ¿sí? Este gigante en la cual estaba así desafiando al ejército, ¿sí? Y él decía al ejército de Jehová, ¿no? Al ejército del Señor. Y entonces allí estaba este paladín diciendo si había alguien que podía enfrentarlo a él, ¿sí? Y entonces allí estaban manifestando todas sus emociones, sus miedos, sus temores, sus angustias. Estaban allí desesperados porque ¿quién podía enfrentar a este gran gigante, este gran paladín, ¿no es cierto? Y entonces allí vemos a David, a pesar de las condiciones que tenía él, allí con una ropa muy sencilla. Saúl le prestó su vestimenta para vestir a un soldado, ¿no? Toda la armadura, y él no podía ni caminar con esa armadura. Así que su ropa sencilla, ¿no? De pastor, allí con su honda, enfrentó allí al gigante y lo batió, y lo venció, y cortó allí con su propia espada su cabeza y lo llevó allí al rey Saúl. Así que vemos entonces a este hombre jovencito allí con las ovejas, enfrentando al oso, enfrentando allí al león. Vemos allí entonces a David enfrentando allí a este gigante, a este paladín, y nosotros podemos decir, pero este hombre nunca va a llorar, ¿sí? Este hombre nunca va a estar con debilidad, con miedos, ¿sí? Con falta de coraje, de valor, podríamos decirlo así, ¿no es verdad? Y entonces, otro detalle que viene a mi mente cuando el hijo de David, ¿sí? Que estuvo allí con Jezabel, allí estaba enfermo, a punto de morir. Y allí David no quería ver a nadie, estaba humillado, no tenía ganas de comer, expresando potencialmente todas sus emociones, ¿sí? Ese poderoso hombre que enfrentó allí al león, al oso, que enfrentó al gigante, allí lo vemos con llanto, allí lo vemos con lágrimas, allí preocupado porque su hijo iba a morir. Así que él no tuvo ningún temor en expresar sus sentimientos, ¿sí? Él no estaba solo, en ningún momento se encontró solo él, ¿sí? Pero vemos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 42, versículo 1 al 3, ¿sí? Dice la palabra de Dios allí, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Escuchó, querido hermano? Dice David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Este hombre tan poderoso, tan fuerte, que enfrentó al oso, que enfrentó al león, este hombre, ¿sí? Dice que él lloraba, ¿sí? Y sus lágrimas eran de día y de noche. No era tímido, no era reticente ni reservado, sino abierto delante de Dios, abriendo su corazón, expresando la profundidad de sus tristezas, confesando también, por ejemplo en el Salmo 51, su pecado, confesando su error, confesando su equivocación, y estaba ante la majestad de Dios,
ante la presencia del Rey de Reyes. Queridos, qué ejemplo tenemos nosotros en David, ¿eh? En ningún momento él reprimió, ¿sí?, sus emociones, sus lágrimas, ¿sí? Cuando sus hijos se rebelaron, él tuvo que escapar de Jerusalén, tuvo que dejar el trono, ¿sí? Pero él nunca se sintió solo. Siempre allí los salmos, y nosotros podemos leerlos al final de esta meditación, vamos a estar viendo algunos de los salmos, ¿sí? Cómo Dios acudió, ayudando allí a David, ¿sí? Vemos entonces que David estuvo así llorando, gimiendo, clamándole, contándole a Dios. Y pensaba, queridos, en nosotros, en nuestras vidas, ¿sí?, que a lo mejor somos fuertes, como albañiles, como carpinteros, como docentes, nos hacemos fuertes quizás con nuestras esposas, quizás con nuestros hijos, ¿sí? Y a veces en situaciones así de debilidad, lo queremos ocultar, porque no queremos tapar, ¿sí?, esa imagen que aparentemente nos han enseñado como de debilidad, y no es así, queridos. Cuán tierno es cuando tus esposas, tus hijos ven esa calidez, esa ternura, ese afecto, ¿sí?, por la pérdida de un ser querido, o porque alguien tiene cáncer, o porque tuvo un accidente, y tú manifiestas tus emociones. Esto es muy sano, queridos, es muy bueno, ¿sí? Y clamar a Dios para que te dé fuerzas en esos momentos en que estás expresando tus emociones. Qué bueno que es. A veces cuando escuchamos a un hombre de Dios, ¿sí?, transmitiendo el mensaje del cielo, ¿sí?, un hombre vigoroso, un hombre fuerte, pero tierno, en la manera de expresar, ¿sí?, la palabra de Dios, manifestando el amor de Dios, la misericordia, la gracia de Dios ante un pecador que se pierde y que necesita el mensaje de Dios, ¿sí? A veces la realidad, queridos, a menudo es una demostración de nuestra debilidad, lo que ahoga nuestras lágrimas, ¿sí? A veces sucede esto, ¿sí? Y entonces a veces, por breves momentos, se nublaron los ojos de David. Y no fue solamente una lágrima, como leímos, ¿sí?, sino que sus lágrimas fueron como un pan, dice, de día y de noche, ¿sí? Así que, queridos, no ocultemos nuestras emociones, no son signo de debilidad, al contrario, es un símbolo de un hombre que ama, un hombre poderoso que controla sus emociones y los está allí expresando, porque tiene a alguien, a un Dios todopoderoso que le está allí acompañando. Pensemos en esta hora, queridos, en Jesús. Pensemos en Jesús, ¿sí? Él es Dios hecho hombre, ¿sí?, 100% hombre, 100% Dios, ¿sí? Y vemos que el versículo más corto de la Biblia, en Juan 11:35, allí dice que Jesús lloró. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, viendo la incredulidad de aquellos que no creían en él. Él decía que Lázaro dormía, pero luego tuvo que decir que él había muerto para que pudiesen creer en el poder que había en él. Y allí, acercándose a la tumba, le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó, ¿sí? Así que Jesús abiertamente, queridos, abiertamente pudo expresar sus emociones, pudo expresar allí sus sentimientos, ¿sí? Y vemos allí de esa manera cómo el poder de Dios se manifestó a pesar de sus lágrimas, a pesar de sus llantos.
Viene a nuestra mente en Getsemaní, cuando el Señor le dice a su Padre, pasa de mí esta copa. Y ahí dice que estando, dice, en agonía, dice la palabra de Dios en Lucas 22:44, dice, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vienen allí esas emociones manifestándose, ¿sí?, de una manera llamativa, que nos conmueve, nos llama la atención, ¿sí?, cómo estaba expresando sus emociones, ¿sí? Así que Jesús era un verdadero hombre, expresó sin duda sus emociones, en medio de circunstancias insoportables, ¿sí? Así, queridos, no es síntoma de debilidad, al contrario, de virilidad, ¿sí?, porque estás expresando lo que sinceramente estás viviendo y que no estás solo, ¿sí?, que Dios allí está acompañando. No debemos, queridos, permitir que estas emociones nos dominen, pero tampoco debemos suprimirlas ni alejarlas, ¿eh? Eso no es fortaleza, sino deshonestidad. No somos honestos cuando ocultamos nuestras emociones, ¿sí? Abiertamente, con honestidad, con sinceridad, tenemos que presentarnos delante de Dios, ¿sí?, y decirle a Él lo que estamos sintiendo, lo que estamos vivenciando, ¿sí? Y entonces allí vendrá el auxilio, la ayuda del cielo, la ayuda de Dios, ¿sí? En Lucas 22:44, en ese momento, cuando el Señor está expresando, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, allí un ángel vino allí del cielo y dice, para consolarlo. Él nunca estuvo solo. Los ángeles allí lo acompañaron. La presencia de Dios estaba siempre. Él decía que él no hacía su propia voluntad, sino que todo lo que el Padre le decía, eso es lo que expresaba. Pero allí en la cruz él dijo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿no? Y era porque él se estaba haciendo pecado, estaba llevando el pecado de la humanidad, ¿sí? Y por un instante, por un tiempo, experimentó algo terrible, llevar el pecado de toda la humanidad. La paga del pecado es muerte, y por eso él murió allí en la cruz, ¿sí? Y de esa manera al tercer día resucitó y venció, ¿sí? Momentos difíciles, pero esos momentos previos, allí la presencia de Dios fue vital en la vida de nuestro Señor, ¿sí? En Hebreos, queridos, en el capítulo 13 y en el versículo 5, ¿sí?, qué bueno es poder recordar esto, que lo decimos permanentemente, ¿sí? Hebreos en el capítulo 13, versículo 5, dice la palabra de Dios, sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, ¿sí? Él nunca te dejará, nunca te desamparará, nunca te abandonará, ¿sí? Pensemos en el mandato que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿sí? Y de hacer discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego allí enseñándoles, dice que guarden todas las cosas, ¿sí? Y entonces Él dice que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que Él permanentemente dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Vemos así entonces la promesa del Señor Jesucristo, ¿sí?, que nos dice que estará al lado nuestro y que no nos abandonará, ¿sí? Y esa es nuestra fe, queridos, esa es nuestra confianza. Leamos ahora en el Salmo, en el capítulo 6, una porción sumamente interesante, cómo el Señor está expresando aquí sus emociones, ¿sí? Un salmo conocido, en el cual en lo personal lo he compartido con personas que están enfermas, con personas que no están bien, y dice aquí la palabra de Dios en el Salmo, en el capítulo 6 y en el versículo 3, dice la palabra de Dios,
Mi alma también dice, está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Cuando nuestra alma está turbada, sentimos como inseguridad, como que tenemos dudas, como que estamos confundidos, ¿sí? No estamos tranquilos, nos falta paz, ¿sí? Por lo que nosotros estamos viviendo. Y acá vemos al salmista abriendo su corazón y contándole al Señor lo que le está pasando. Y dice, vuélvete, oh Jehová, dice, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Se encontraba así como una atadura. ¿Sí? Libra mi alma, dice, las emociones envolviendo su corazón. Y dice el versículo 5, porque en la muerte, dice, no hay memoria de ti. En el Seol, dice, ¿quién te alabará? Versículo 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, queridos. Esta es la experiencia de David, sí. Aquel que venció el oso, como dije recién, el que venció al león, el que venció a Goliat, sí. Aquí lo vemos. Y no como producto de una debilidad, sino de un corazón honesto, sincero. Estaba gimiendo, estaba llorando, ¿sí? Por sus errores, por sus pecados, ¿sí? Que había cometido. Pero miren lo que dice allí el versículo 7, dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, dice. Pero el versículo 8 agrega, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Escuchó bien, hermanos y siervo querido? ¿Sí? Dios escuchó su gemido. ¿Sí? Dios escuchó su ruego. Él sabía que en los momentos difíciles, ¿sí? El Señor siempre, siempre iba a estar a su lado, ¿sí? Qué importante que nosotros podamos entender esto, ¿no? Que de falta del Señor podamos contener, podamos visitar, podemos animar, podamos abrazar aquellos momentos que están en situaciones de llanto, en situaciones de cáncer, de enfermedad, de accidentes, de peligros, ¿sí? No dejemos, no abandonemos, porque de parte del Señor, ¿sí? Estaremos siendo como un instrumento poderosos en las manos de Dios. Hay queridos siervos y hermanos, ¿sí? No reprimamos nuestras emociones, ¿sí? Pero tratemos que estas emociones no nos dominen. ¿Sí? Somos seres racionales. Razonemos todo lo que sucede en nuestras vidas. No nos dejemos llevar por nuestras emociones, sino permitamos que nuestro Dios Todopoderoso controle nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para la gloria de Dios. Esperemos que esta sencilla meditación nos ayude a enfrentar nuestras emociones con, podemos decir, con valor, con coraje, que está bien, que es correcto, pero que no estamos solos, ¿sí? Que Dios Todopoderoso nos está acompañando. Que Dios les bendiga en gran manera su vida y el servicio que están haciendo para la gloria de Dios. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Tristemente tengo que decir que hemos llegado al final de nuestra conferencia. Ya 3 años, Kevin. Quedó sensacional, espectacular este tercer año con este tema de no estamos solos, pero también estamos ansiosos. Ansiosos por lo que será el próximo año, ansiosos por compartir con ustedes, así que no se pierdan. Saben de que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. De la misma forma, obtener el libro digital que vamos a compartir con los que pudieron asistir a la conferencia. Espero que hayan hecho el trabajo, ¿no? Sí, no te olvides de enviar los códigos al WhatsApp que recibiste cuando te inscribiste en la conferencia. Ya dimos las indicaciones de cómo podías hacer para descargarte el libro de forma totalmente gratuita. Importante, si no te querés perder de nada y saber más acerca de nosotros,
podés seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer a continuación. Todas nuestras redes sociales. No queremos perdernos, al contrario, queremos seguir en contacto con todos ustedes. Pueden mandarnos sus comentarios también. Y bueno, hasta acá nosotros nos despedimos por un año más, ¿será? Veremos cuál será el próximo año, si no el sé. Señor lo permite. Esperemos que sí. Damos gracias a Dios por lo que ha sido hasta aquí la conferencia. Nosotros nos despedimos y te agradecemos por haber compartido este tiempo con nosotros. Una bendición, muchísimas gracias. Chao.